Compañeros, últimas tomas, vamos a comenzar, gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa y de Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, doña Magdalena Valerio, a la que va a presentar el embajador de España ante la OCDE, don Manuel Escudero. Querido amigo Manuel, la tribuna es suya. Buenos días, responsables del Fórum Europa, autoridades, amigas, amigos, buenos días. Es para mí un honor presentar hoy aquí a Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Permítanme que, en primer lugar, haga una semblanza personal. Porque al final todos aprendemos que son las personas el elemento diferencial, tanto en política como en todos los órdenes de la vida. Y para mí, Magdalena Valerio es una persona de una calidad humana extraordinaria y con unas cualidades que hoy en día son un tesoro para cualquiera que se dedique a la gestión política, por sus convicciones, por su franqueza, por su cercanía. Y me dirán ustedes que caigo en el tópico si destaco estos valores humanos. Pero en el caso de Magdalena Valerio, su talla humana da una dimensión distinta a la cercanía. Es una persona dotada de la bondad necesaria para quien administra las cuestiones públicas. Y permítame que ponga esto un poquito en perspectiva para que se entienda lo que estoy intentando expresar. Algunos sabrán que en mi ya larga trayectoria siempre he soñado con un partido socialista regenerado, renovado, acomodado a las demandas de una ciudadanía madura, como es la ciudadanía del siglo XXI. Llegué a pensar, lo confieso, a mediados de la primera década del nuevo siglo, que esta aspiración era una utopía imposible, y por ello me fui a trabajar a Nueva York durante años en Naciones Unidas. Vamos, que me autoexilié. Y quiero decir que a la vuelta, ahora, he encontrado esperanza en el proyecto que hemos construido desde 2017 con Pedro Sánchez. Porque en ese proyecto no solamente tienen cabida, sino que están en vanguardia líderes políticos, políticas, como Magdalena, que parafraseando a Indalecio Prieto, pero creo que mejorando su frase, permitan que les diga que Magdalena es socialista a fuerza de ciudadana. Y con esos mimbres sí que será posible ir construyendo en el futuro un nuevo edificio para una nueva socialdemocracia, un socialismo ciudadano, encarnado en personas como ella. Es ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Afronta, por tanto, la mayoría de los inmensos retos que encarrilan nuestro país, casi podríamos decir que hasta la mitad del siglo. Pero el tesón de esta mujer le dota de una palanca para transformar política y socialmente las cuestiones públicas que competen a su ministerio. Ella conoce y afronta con enorme entereza las grandes mermas de nuestro país en las materias de su ministerio. Cualquier otro seguramente abordaría estas cuestiones procurando aparentar superioridad, bastante como para abordar el empleo, el reto migratorio o el futuro de nuestras pensiones sin mayor pasión que la de pasar a la historia con un buen balance.
Pero ella no aborda estas cuestiones con esa superioridad. En realidad, yo pienso que es incapaz de sentir superioridad, porque todo el tiempo se le va en el desvelo por la tarea que la ocupa. La veo como una servidora pública cargada de la humildad de saber que dentro de lo temporal de sus funciones tratará de dar lo mejor de sí por el beneficio de su país y de sus conciudadanos. Como he dicho, entre sus responsabilidades están la de empleo, la de migraciones y la de la llevanza de la seguridad social. Es posiblemente uno de los ministerios más complejos y con más retos del presente y del futuro del actual gabinete. España vive hoy el fin de un modelo laboral caduco y exprimido hasta la extenuación, basado en ganar competitividad a través de la devaluación salarial, la precariedad y la temporalidad. La desregulación más absoluta fue instalada como solución fácil de cara a la recuperación económica. Los trabajadores y las trabajadoras españolas, la sociedad española, padece aún la consecuencia de ese modelo cortoplacista. La recuperación económica no ha llegado aún a amplias capas de la población para las que el crecimiento económico es algo alejado. Hay una generalización de los trabajadores pobres y la distribución de la renta se ha desarrollado con más desequilibrios que nunca. Así, el 1% más rico capturó en 2016 y 2017 el 50% de la riqueza creada en esos años, mientras que el 50% más pobre solo capturó un 7%. La desregulación laboral nos ha llevado también por el camino de la temporalidad y la precariedad, con gravísimas repercusiones para el conjunto de la sociedad. ¿Cómo vamos a pedir confianza a los trabajadores y trabajadoras en las instituciones públicas y en el devenir económico cuando hay una evidente desconexión entre la llamada buena marcha de la economía y la incertidumbre de seguir con empleo al término del enésimo contrato que se tiene en lo que va de año? ¿Cómo van a ayudar las economías privadas a impulsar la renta de nuestro país cuando no tienen la más mínima certeza a la hora de endeudarse a largo plazo, comprar una casa, un coche o hacer un desembolso fuerte? La recuperación económica ha beneficiado irónicamente a los que más invocan a la patria, pero no tiene ningún sentido de la solidaridad entre españoles, ningún sentido de conciudadanía, ningún orgullo de país para situarlo entre los más avanzados, prósperos y humanos de todo el planeta. No entienden lo que la OCDE ya está poniendo como paradigma del mundo que queremos. Un mundo, unos países con crecimiento inclusivo, donde los beneficios y no solamente los esfuerzos sean para todos. Es significativo que en el periodo 2012-2016, en el que los costes salariales han subido un 3,5 en Francia, un 8,1 en Alemania, lo que indica una actualización constante de salarios, se han mantenido intocables en España, lo que indica a su vez una devaluación de salarios. Esperamos hoy, tenemos la certeza de que la gran sensibilidad social de la ministra Valerio impulsará el diálogo social para un nuevo pacto de rentas en España, como venimos reclamando desde el PSOE antes de nuestra llegada al Gobierno. Establecer el salario mínimo interprofesional en los 1.000 euros supondrá dotar de un colchón de dignidad a los trabajadores de nuestro país y enviar una señal fuerte al mercado de que el camino futuro de España no se escribe con salarios bajos, sino con productividad, con calidad y con salarios dignos. Otro gran reto que afronta la ministra Valerio es la situación de la seguridad social. Y me atrevo a asegurar que la ministra, que sabe muy bien los grandes retos que tenemos a futuro en términos de envejecimiento de la población y el alargamiento de la esperanza de vida, sin embargo, está centrada en otro tema más urgente, en el corto plazo: asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, resolviendo al mismo tiempo el agujero de déficit creciente e inadmisible que éstas han ido presentando bajo el Gobierno del PP. Tenemos en la ministra Valerio una persona con el sentido de Estado necesario para poner en marcha una solución, apelar a la responsabilidad del arco parlamentario y alcanzar entre todos un acuerdo en el contexto del Pacto de Toledo, y que esto devuelva la tranquilidad de un futuro respaldado por el sistema de pensiones. Y finalmente, la ministra Valerio nos puede hoy ilustrar sobre una de las competencias que más repercusión europea y mundial tiene de todas las materias en las que trabaja: el reto migratorio.
Quiero, y así nos lo va a demostrar ella, poner el acento en su sensatez, en la combinación de esta sensatez con su sentido humanitario para responder a las cuestiones de reto migratorio que afronta nuestro país como puerta de entrada a Europa. Hemos tenido en ella un acierto como responsable política, por el rigor con el que abordará una materia en la que los responsables políticos de algún país europeo son precisamente un caballo de Troya que pretende atravesar las murallas de la Unión Europea con la semilla del odio y del racismo en su interior. Es precisamente un perfil como el de la ministra Valerio el que se exige para estar a la altura de las circunstancias ante semejante reto humano, y estoy convencido de que hoy nos dará aquí las claves de la aportación española al proyecto europeo en lo que a afrontar la inmigración se refiere. Sin más, reitero que para mí es un orgullo hacer los honores presentando a Magdalena Valerio, la ministra, pero también la amiga, para que nos desgrane hoy su visión de unas políticas públicas que requerirían de una persona como ella, firme pero cálida, decidida pero abierta, trabajadora, luchadora, directa y, ante todo y sobre todo, una ciudadana al servicio de la mayoría. Magdalena, cuando quieras. Muy buenos días a todas y a todos. Voy a respirar hondo. Muchas gracias, Manu, por esta magnífica presentación que me has hecho, que bueno, ya vengo con el pañuelillo porque llamándome Magdalena ya sabéis que las magdalenas solemos ser un poco llorosas. Bueno, así me ha dibujado ya Peridis en una caricatura, dándole los datos del paro al presidente, así con unas lagrimitas. Y bueno, hoy puedo hacer otra vez honor a mi nombre. Aclaro, no soy perfecta. Es que Manu me has elevado tanto a los altares que bueno, no quiero decepcionar. Es una de las cosas que siempre tengo en la cabeza, ¿no? No defraudar las expectativas generadas, en general, en nuestro Gobierno y en particular en mi humilde persona. Querido José Luis Rodríguez, muchas gracias, presidente de Nueva Economía Forum, por tu amable invitación a este acto y te felicito por la iniciativa de estos encuentros. Bueno, Manu, me has ahorrado el diagnóstico, así que así ahora lo que voy a hacer es contar un poco los tratamientos que vamos a aplicar para mejorar al paciente. Quiero aprovechar también para desearle una pronta recuperación a nuestra alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, quien había confirmado que iba a estar presente en este encuentro, pero saben ustedes que ha tenido un pequeño accidente doméstico y está convaleciente y le deseo pronta recuperación. Quiero saludar también a mis compañeras del Consejo de Ministros, la ministra de Administración Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, a Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista, a Paco Marugán, nuestro defensor del pueblo, a los representantes de distintas embajadas, diputados, diputadas, nacionales, regionales, senadores y senadoras, miembros de corporaciones locales, Marcos Peña, presidente del CES, y a los representantes sindicales y empresariales, representantes de asociaciones de autónomos de la economía social, del mundo de la discapacidad, personas del ámbito académico, medios de comunicación, en fin. Seguro que me he dejado muchos por el camino, pero tengo que acotar porque si no solamente dedicaría la mañana a las presentaciones. No quiero olvidarme, por supuesto, de mi equipo, del equipo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que me acompaña prácticamente en pleno y que si algún acierto tenemos en el Ministerio se debe al gran trabajo que hacen ellos y ellas y también al gran trabajo que hacen todas las personas que trabajan en el Ministerio en su conjunto, me da igual, funcionarios o laborales. Muchísimas gracias también a todos ustedes
que llenan este salón y que han venido a escuchar, a preguntar sobre las cuestiones que consideren oportunas y a las cuales yo les responderé atentamente tras mi intervención. Les doy sinceramente las gracias por su asistencia. Hace poco más de 100 días que recibí la llamada del presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, para formar parte de su equipo. Les confieso que fue una sorpresa que me provocó un cierto vértigo, así una cosa en el estómago, que fue la misma que sentí hace ya bastantes años cuando mi querido presidente José María Barreda, que también le tenemos por ahí, José María, cuando me planteó asumir el reto de ser delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Guadalajara, y luego unos años después, José María, cuando me planteaste asumir la responsabilidad de ser consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha. El mismo vértigo y el mismo respeto. Les confieso que fue una sorpresa, les confieso que fue una mezcla de vértigo, pero también sentí una ilusión como pocas veces en mi vida y a la par un sentimiento muy profundo de responsabilidad. El presidente me daba la oportunidad de dar un paso al frente, Manu, para contribuir a recuperar los derechos que se han perdido durante estos últimos años y que tú has relatado de manera muy exhaustiva. Me daba la oportunidad de servir a mi país desde una de las mayores responsabilidades políticas que puede desempeñar una persona en el mismo, ser ministra. Un país al que le debo todo. Yo soy de aquellos niña en este caso, que pude estudiar porque los españoles y las españolas me pagaron una beca y pude estudiar con beca desde los 9 años hasta los 22. Por eso pude hacer Derecho en la Universidad Complutense. Si no, no hubiese podido hacerlo. Así que tengo la sensación de que estoy en deuda permanente con este gran país. Tener esta oportunidad, pues ¿qué queréis que os diga? Os llamo de tú. En fin, me genera, como digo, muchísima ilusión a la par que muchísimo respeto. Di un paso adelante sabedora de que la tarea era compleja. Era y es. Me atrevo a decir que en algunos momentos, mirando un poquito también hacia atrás, y en estos momentos es un poco épica. Compleja porque nunca antes en nuestra democracia un presidente del Gobierno tiene un grupo parlamentario con 84 diputados en el Congreso. Y esto significa que recorremos un camino que no marca una sola fuerza política, sino el conjunto de la mayoría plural existente en el Congreso y en el Senado. Compleja, y esta es una clave que considero relevante porque obliga a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento a justificar más que nunca sus decisiones ante la opinión pública, a entrar en el fondo del asunto. Ahora cada voto importa. Y los argumentos también. Y lo estamos viendo cada semana en el Congreso y en el Senado. Y lo está viendo la ciudadanía a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y digo épica también porque todo lo que llevo vivido desde que conozco al presidente Pedro Sánchez ha requerido un gran esfuerzo. No conozco a nadie tan impregnado de los ideales de justicia social, de igualdad y de confianza en España como a Pedro Sánchez. Ustedes saben bien que hay que tener una pasta especial y una fuerza interior excepcional para navegar en las aguas en las que él lo ha ido haciendo y sigue haciendo en estos momentos. Y quizá esos valores son los que algunos más temen y por eso se le ataca con una dureza a mi modo de ver injustificada. Sin embargo, su determinación y constancia me recuerda a los grandes deportistas que tenemos en nuestro país. Igual todo esto ocurre porque este Gobierno prioriza la dimensión social de lo público, como le gusta decir a mi apreciado Ángel Gabilondo. Al presidente le gusta trabajar en equipo, porque, como dijo el gran jugador de baloncesto Michael Jordan, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo es el que gana campeonatos. Miren ustedes, ahora nos hacen preguntas y las respondemos. Ahora identificamos los problemas, les llamamos por su nombre, porque no los ocultamos, e intentamos buscar soluciones. No somos perfectos y nos equivocamos, pero rectificamos si es necesario. Queremos que este país avance, pero no de cualquier manera, sino cumpliendo los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, respetando las directrices de la OIT, que tenemos también hoy aquí con nosotros al representante de la OIT en España, Joaquín Nieto, estando en Europa y fortaleciendo el proyecto común de progreso y cohesión social que ha representado, representa y debe seguir representando Europa, haciendo útil la política al conjunto de la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo. ¿Y por qué les digo esto? Se lo digo porque las cosas están cambiando, porque hay una agenda real para afrontar las urgencias sociales y las grandes transformaciones que España necesita.
Las cosas están cambiando y lo estamos haciendo con una metodología participativa, en coalición con la sociedad, que le gustaba también siempre decir al presidente Barreda, con los agentes sociales y económicos, con el Parlamento, con las comunidades autónomas y, por supuesto, con las corporaciones locales de nuestro país. Hemos recuperado el diálogo social y eso significa que damos valor a la participación, al debate y al acuerdo. Nos escuchamos y compartimos las medidas que consideramos que mejor pueden ayudar a la ciudadanía desde nuestro Ministerio. Son muchos millones y millones de personas las que dependen de las políticas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Pero cada una de esas personas tiene una situación particular que nos hace especialmente sensibles a las medidas que impulsamos. Sirva como ejemplo el reciente acuerdo para el reconocimiento de las enfermedades profesionales de las camareras de piso, conocidas habitualmente como Kellys, dando respuesta a una demanda histórica de este colectivo de trabajadoras. En estos 100 días, la agenda del Ministerio que dirijo, poco más de 100 días ya, ha sido de una intensidad muy importante, gracias al esfuerzo de todo el equipo, como decía anteriormente, y de todas las personas que trabajan en el mismo. Hemos aprobado y puesto en marcha un plan director por un trabajo digno, por un trabajo que implique este plan director, lo que pretende es recuperar los derechos laborales perdidos para los trabajadores y las trabajadoras de este país durante los años de la crisis económica. También garantizar la competencia leal entre las empresas en el mercado de trabajo. Un plan que va en la línea de la defensa, Joaquín, del trabajo decente que está propiciando la OIT. Un plan con 75 medidas concretas, 55 operativas y 20 organizativas, que va a implicar un refuerzo de recursos humanos y también de recursos materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, con un refuerzo de 30 millones de euros, la potenciación de una herramienta informática de lucha contra el fraude, y en 3 años 833 efectivos más entre inspectores, inspectoras y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, un 25% de refuerzo de la plantilla. Vamos a trabajar para evitar la temporalidad excesiva, para evitar la rotación excesiva en el mercado de trabajo con contratos de corta duración, para vigilar el contrato a tiempo parcial, sobre todo el que se hace en fraude de ley, para controlar el exceso de jornada y las horas extras no pagadas, para evitar el que se utilice de manera fraudulenta la figura del autónomo, muy respetable, pero que se está utilizando de manera fraudulenta. Evitar la devaluación salarial y propiciar unos salarios dignos. Y en este sentido quiero poner en valor los acuerdos que se han adoptado en los últimos tiempos, uno en el Gobierno del Partido Popular entre los sindicatos más representativos y organizaciones empresariales más representativas en el año 2017 para la subida del salario mínimo interprofesional. También quiero poner en valor el acuerdo que firmaron los sindicatos y los empresarios a principios de julio de este año, propiciando unas subidas salariales y también apostando por 1.000 euros mes en convenio colectivo en el entorno del año 2020. No es totalmente al 100% nuestro pacto de rentas, Manu, pero camina en esa dirección. También este plan trata de evitar los efectos de la brecha de género, que luego a la cual me referiré más adelante. También paliar las dificultades de acceso al empleo de los jóvenes y de las personas más desfavorecidas, las que están en exclusión social o aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Y, por supuesto, también velar por la seguridad y salud de los trabajadores, porque un trabajo decente, un trabajo digno, es también aquel que es un trabajo seguro y evita la siniestralidad laboral. En definitiva, este plan ambicioso que va unido. A lo largo de este verano hemos puesto en marcha, dentro del plan, 2 planes de choque. Uno contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial y otro contra el fraude en la contratación temporal.
Aun cuando la evaluación es semestral y, por tanto, hasta principios de enero del año que viene no voy a poder informarles del seguimiento del plan, pero les voy a avanzar un primer resultado. En el pasado mes de agosto se enviaron cartas a empresas que afectaban a 80.529 trabajadores temporales, que se había detectado por la inspección de que sus contratos temporales ya habían sobrepasado el tiempo legalmente establecido. Bien, pues de esos 80.529 trabajadores temporales, 46.554 han pasado a tener ya un contrato indefinido. Eso supone un porcentaje de contratos temporales transformados en indefinidos del 57,8%. Estoy de acuerdo en que puede ser una gota de agua en el océano de la precariedad laboral, pero da idea del compromiso del Gobierno, de su voluntad de cambiar las cosas, reforzando las actuaciones de la Inspección de Trabajo, pero también de la decisión de algunas empresas de replantearse sus políticas de contratación, lo cual sea bienvenido. Hemos puesto la inspección con todos sus medios al servicio de la mejora de la calidad del empleo y de la lucha contra las bolsas de fraude laboral existentes en el mercado de trabajo. En este sentido, les informo que hemos abierto, dentro de la mesa de diálogo social, una mesa específica de lucha contra la economía sumergida y esta mesa de lucha contra la economía sumergida ha sido solicitada a petición conjunta de los representantes de los trabajadores, pero también de los representantes de los empresarios. Y tengo aquí a Joan Rosell, representante de la COE, y Antonio Garamendi, representante de la CEPIME. Y es porque en la lucha contra la economía sumergida, el fraude fiscal, el fraude a la seguridad social y la lucha contra el empleo irregular es fundamental porque este país necesita de la solidaridad de todos, de que todo el mundo contribuya según sus posibilidades y según sus obligaciones. Así que es bueno para los trabajadores y trabajadoras de este país y para la ciudadanía en general que se respeten las normas, pero es que también para los empresarios y empresarias que cumplen es fundamental, porque si no, hay otros y otras que les están haciendo competencia desleal. Precisamente como un paso necesario para que se cotice, para que se cotice por lo que se trabaja, para que se ingrese a la seguridad social por las horas efectivamente trabajadas. Esto seguro que le alegraría mucho al secretario de Estado de la Seguridad Social, mi querido Octavio Granados, que también nos acompaña esta mañana. Es fundamental también para propiciar carreras de cotización que luego permitan a los trabajadores y las trabajadoras unas pensiones dignas cuando les llegue el momento de la jubilación. Y todo esto lo hemos hecho con el consenso básico con los agentes sociales y económicos y también con las comunidades autónomas, en un ejercicio de responsabilidad para remar en la misma dirección. Para acabar con una precariedad laboral, que, lo decía antes Manu Escudero, es incompatible con un desarrollo sostenible y también para acabar con una competencia desleal que comentaba anteriormente, que daña a las empresas que cumplen con las reglas del Estado de Derecho. Así que, en estos apenas poco más de 100 días, hemos vuelto, entre otras cosas, a convocar dentro de la mesa de diálogo social la relativa a seguridad social, para hablar en profundidad de cómo está nuestra seguridad social, nuestro sistema público de pensiones y poner encima de la mesa soluciones a los problemas existentes. Hemos pagado la actualización de las pensiones de este año, que se está establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2018. Hemos dejado claro que el compromiso del Gobierno es mantener el poder adquisitivo de las pensiones y que este compromiso es inquebrantable. También, en el marco del Pacto de Toledo y previo acuerdo en el diálogo social, es absolutamente fundamental que se garantice este mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones, que es un elemento esencial de suficiencia que mandata además nuestro texto constitucional en su artículo 50, pero también, tanto en la mesa de diálogo social como en el Pacto de Toledo, es absolutamente fundamental que pongamos también encima de la mesa medidas para garantizar tanto la sostenibilidad social, como acabo de mencionar, la suficiencia de las prestaciones y de las pensiones, como también velar por la sostenibilidad financiera, que evidentemente tenemos que buscar soluciones al sistema, en estos momentos, a la situación de déficit que tenemos de la seguridad social, reordenando gastos, inyectando ingresos,
respetando el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y completando la financiación de las pensiones contributivas vía cotizaciones, completándola vía presupuestos generales del Estado. Y este tema está puesto encima de la mesa a debate. Tenemos que conseguir entre todos, absolutamente todos, remando en la misma dirección, para lanzar un mensaje a la ciudadanía de confianza en el futuro de nuestro sistema público de pensiones. A mí siempre me gusta decir que ha tenido pasado, tiene presente, aunque con dificultades, y tenemos que garantizar ese futuro para que confíen en el sistema público de pensiones no solamente los cerca de 10 millones de pensionistas actuales, sino los cerca de 19 millones de personas que ahora estamos trabajando y los jóvenes, hombres y mujeres, que se vayan incorporando al mercado de trabajo. Es un sistema de solidaridad entre generaciones y tenemos que velar por su mantenimiento y por su futuro. También, en apenas 100 días, ha habido casi 400.000 personas, la mayoría mujeres, que se han beneficiado de la mejora de la pensión de viudedad. Era una asignatura pendiente desde el año 2011. Desde el año 2011 que se estableció que se iba a subir un poquito la base reguladora que se aplica al cálculo de la pensión de viudedad para aquellas personas viudas mayores de 65 años que no tienen ningún otro ingreso. Bien, pues este año, por fin, hemos conseguido ponerlo en marcha, una pequeña subida del 52% de la base reguladora a 56% al año que viene, a partir de enero, el 60% aplicable a la base reguladora de esas pensiones. En poco más de 100 días, hemos evitado que cerca de 42.000 personas, de las que alrededor de un 65% son mujeres, quedaran desprotegidas y sin ayudas económicas por no poder reincorporarse al Programa de Activación para el Empleo, al PAE. Y miro a la secretaria de Estado de Empleo, a Yolanda Valdeolivas, a la cual agradezco a ella y a su equipo que detectasen rápido que había la posibilidad de que estas personas se hubiesen quedado fuera, porque el plazo para poder reincorporarse a la percepción de esa prestación, que son los 430 euros, para que nos entendamos, el anterior Gobierno no había tenido esa previsión y hemos tenido que arreglarlo con un Real Decreto Ley que se convalidó el pasado jueves prácticamente por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Así que gracias por haber tenido esa habilidad de detectarlo. Por cierto, el Real Decreto Ley contó con el apoyo unánime de, por supuesto, los agentes sociales y económicos en la mesa de diálogo social y de absolutamente todas las comunidades autónomas, al margen de quién sea el presidente o presidenta y de qué color político tenga. No me quiero olvidar del desempleo y de los datos de desempleo que tenemos en nuestro país, porque son uno de los más elevados de Europa. Y nos preocupa y nos ocupa. El último dato del mes de agosto no fue bueno. Es verdad que la foto del mes de agosto es complicada, coincidió el día 31 de agosto en viernes. Hay algunas empresas, por suerte, espero que no muchas, que tienen una mala práctica, que es dar de baja a los trabajadores el viernes y luego les vuelven a dar de alta el lunes y el fin de semana no trabajan, no cotizan. Incluso algunos que dan de baja cuando el trabajador o trabajadora se va de vacaciones. Espero también que sea una minoría y luego les vuelven a dar de alta cuando regresan de las vacaciones. Así que las vacaciones las pagamos todos los españoles a través del Servicio Público Estatal de Empleo. Pero, en fin, no quiero quitarle hierro al asunto, es verdad que no fue un dato nada bueno. Pero también es verdad, y esto anima, a que en el mes de agosto se registraron 153.921 contratos de trabajo de carácter indefinido, un 33% más que en el mismo periodo del año anterior, que en agosto del año anterior. Se trata del número más alto de contrataciones indefinidas celebradas en un mes de agosto de toda la serie histórica. Y es importante resaltar esta cifra por lo que también tiene de explicación de lo que está sucediendo en el mercado de trabajo. Es cierto que tenemos, como he comentado antes, una excesiva temporalidad, pero parece que se vislumbra una senda en positivo. Y aquí, desde luego, pues también hay que animar a las empresas a que, si en estos momentos está habiendo un crecimiento de la economía, hay que apostar también por un empleo más estable. Por suerte también, en la mesa de diálogo social hemos creado una mesa específica para el empleo y las relaciones laborales, que va a tiene ya funcionando un grupo que está trabajando en calidad de empleo y en las relaciones laborales, otro grupo que está trabajando en prevención de los riesgos laborales y otro
en políticas activas de empleo y en sistema de protección por desempleo. Tenemos claro que en toda la cuestión de políticas activas de empleo y protección del desempleo tenemos que darle una vuelta a todo el tema de los subsidios, de las prestaciones, etcétera. Pero, por suerte, lo vamos a hacer en la mesa de diálogo social. Estos datos que les daba de contratación indefinida, no quiero caer en la autocomplacencia, pero, como les decía, son esperanzadores porque indican que posiblemente entre todos estemos consiguiendo reorientar el barco. El barco, que es un transatlántico, que es muy difícil dar volantazo y reorientarlo de la noche a la mañana, dar un giro copernicano, pero sí que se vislumbra la posibilidad de que vayamos hacia un mercado laboral más justo, con contratos más estables y, por tanto, de más calidad. Por supuesto, nos importan también mucho los autónomos y las empresas de economía social y todo lo relativo a la responsabilidad social corporativa. Nos acompaña también la directora general, María Antonia Pérez León, aquí a mi izquierda. Hemos tenido ya, ella misma, que acaba de tomar posesión, y yo, hemos tenido diversas reuniones con sus representantes, que nos acompañan también en el día de hoy, tanto de autónomos como de economía social. Sabemos que hay que desarrollar medidas que mejoren sus condiciones de trabajo, para que estas personas que arriesgan tengan también unas condiciones de empleo dignas. Sabemos muy bien que las pequeñas y medianas empresas contribuyen a vertebrar el tejido productivo y el empleo en nuestro país. Por eso vamos a estar al lado de los que estáis emprendiendo día a día. Y vamos a impulsar también una oferta formativa en colaboración con las comunidades autónomas, acorde a las necesidades del sistema productivo y dirigida a un mercado laboral cambiante, resultado de los rápidos avances tecnológicos que se están produciendo. También en la mesa de diálogo social hay un grupo que se va a encargar de trabajar específicamente todo lo relativo a la formación. Y en este grupo van a participar también dos ministerios que consideramos importantísimos en esta materia, porque además de trabajar la formación para el empleo de las personas que están desempleadas, para que se recualifiquen o se cualifiquen profesionalmente y puedan incorporarse al mercado de trabajo, y las ya empleadas, para que no se vean excluidas del mismo, una formación continua, también tenemos que trabajar codo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y codo con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Acabo de participar la semana pasada, no la anterior, en Mendoza, en la cumbre del G20, que por primera vez destinó una jornada para que trabajásemos de manera conjunta los ministros y ministras de Educación y los de Trabajo y Empleo. Absolutamente fundamental en una economía del siglo XXI y además con lo que se avecina de robotización, digitalización, en una economía globalizada. Es fundamental, si queremos apostar por un futuro del trabajo también digno, que la formación sea un pilar esencial. La formación no solo en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, sino a lo largo de toda la vida, porque vamos a tener que capacitar a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes y a nosotros mismos, no solamente en conocimientos, sino también en habilidades, en técnicas de trabajo en equipo, en empatía, en liderazgo, en ser capaces de adaptarse a todos los cambios que ya se están produciendo en el presente y que se avecinan en el futuro. Así que, fundamental esta coalición que hay que hacer entre trabajo, empleo y formación. Somos también conocedores del desempleo existente, particularmente entre los jóvenes. Si tenemos una tasa de desempleo todavía por encima del 15%, concretamente en la última EPA del 15,28, en jóvenes estamos en el 34,68. Ha estado más alto, pero también más bajo. Y no podemos permitirnos una tasa de desempleo en jóvenes de esta magnitud. Esto ha hecho también que, como tenemos esta tasa de desempleo en jóvenes, pues hay algunos que se han tenido que ir durante la crisis a encontrar oportunidades que España les negaba. Una de estas primeras preocupaciones, nada más entrar a gobernar, fue precisamente averiguar quiénes se habían ido, dónde se habían marchado. Sinceramente les confieso que no nos hemos encontrado datos. Esta situación no es justa, no es buena para los jóvenes, pero tampoco para España, porque estamos perdiendo talento
y oportunidad de que estas personas se reintegren a trabajar en nuestro país. Así que estamos trabajando en un plan de retorno del talento que facilite el regreso de estos jóvenes emigrados al país y también de aquellas personas no tan jóvenes que con mayor o menor cualificación se han tenido que marchar para buscarse la vida fuera de aquí, que sueñan con volver con sus familias. Y a los jóvenes que se quedaron aquí, que no encuentran un empleo que les permita vivir y cubrir sus necesidades básicas, les informo también que estamos trabajando en la mesa de diálogo social, se está elaborando un plan de choque para generar empleo juvenil, que como está en fase de diseño, lo voy a dejar ahí, pero dentro de poco tendrán ustedes noticias sobre el mismo porque queremos tenerlo aprobado antes de final de año. También nos estamos ocupando de las personas que se han ido fuera de España, de nuestros emigrantes, como no podía ser de otra manera, pero también de las personas que han venido a España huyendo de la miseria y de las persecuciones, atendiendo a los principios recogidos en la Carta de Derechos Humanos y en cumplimiento de los acuerdos internacionales, en colaboración con la Unión Europea y con países como Marruecos, en los que las relaciones bilaterales son determinantes para que la gestión de las migraciones se haga de la mejor manera. Concretamente, hoy tenemos al presidente Pedro Sánchez en la Cumbre Europea en Salzburgo, precisamente trabajando en un acuerdo en la Unión Europea para que se busque una solución al fenómeno, el fenómeno de la presión migratoria en Europa, se busque una solución común. En menos de 100 días hemos puesto una serie de medidas en marcha en materia de migraciones. Tengo aquí a la secretaria de Estado, Consuelo Rumí, porque el tema ya se veía venir. En el año 2016 entraron unas 10.000 personas por las costas del sur de España. El año pasado ya llegaron a 24.000 y evidentemente ya se veía la presión, pero bueno, no se adoptaron medidas, las hemos adoptado nosotros. Creo que el Aquarius fue un aldabonazo en toda Europa, la decisión del Gobierno de España, del presidente Pedro Sánchez, de acoger al Aquarius para que todo el mundo se entere en Europa de que esto es una cuestión que tiene que estar en la agenda europea. Y, por suerte, como digo, se están empezando a dar pasos importantes para abordar esta cuestión de manera global. En poco más de 100 días hemos recuperado la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios, que preside la vicepresidenta del Gobierno. Hemos celebrado la Conferencia Sectorial de Migraciones, que llevaba sin celebrarse, si no creo recordar, desde el 8 de septiembre del año 2015. Importante la participación de las comunidades autónomas y ya se ha adoptado un acuerdo para apoyar a aquellas que tienen más presión con los menores no acompañados y se va a establecer en un Real Decreto Ley se va a adoptar una serie de medidas con 40 millones de euros de presupuesto para apoyar a estas comunidades autónomas. Hemos también tenido que aprobar un plan de emergencia para poner en marcha nuevos centros para acoger a las personas que están viniendo, fundamentalmente en la costa del sur, y casi vamos a duplicar las plazas que estaban puestas a disposición, de 2.400, vamos a llegar a final de año en torno a unas 5.000 y 30 millones de euros de refuerzo. Y les puedo asegurar también que las ONGs, Cruz Roja y el resto de las ONGs que están colaborando con nosotros están haciendo una tarea humanitaria importantísima de la cual nos enorgullecemos y quiero darles aquí esta mañana las gracias. Quiero terminar mi intervención con una última reflexión sobre el momento que nos ha tocado vivir. En el Gobierno sabemos que la recuperación económica no está siendo justa, lo decía antes Manu Escudero, ni en términos de salarios ni tampoco en reducción de las desigualdades. Pero creo que estamos empezando a dar pasos en la buena dirección. Por ejemplo, en relación con las mujeres es cierto que tenemos un mejor rendimiento académico, pero sin embargo queda mucho por hacer para incorporarnos en igualdad al mercado de trabajo. Es preciso seguir impulsando medidas que propicien esta igualdad, que la misma sea real, más planes de igualdad, más medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, más racionalización de horarios, más escuelas de 0 a 3 años, más ley de la dependencia, más corresponsabilidad en las propias casas. Tenemos también que remover obstáculos para la integración laboral de las personas con capacidades diferentes. No se trata solo de compartir sentimientos, que lo hacemos, sino de compartir puestos de trabajo, actitudes y oportunidades.
Como ven, tenemos identificados los problemas que lastran nuestro desarrollo. Somos conscientes del tremendo cambio que se está produciendo en el mercado de trabajo como resultado de la revolución tecnológica que vivimos cada día. Creemos en el diálogo y en el acuerdo y en la necesaria estabilidad que se necesita para afrontar la próxima década con esperanza y bases sólidas. Tenemos un proyecto real de país. Tenemos una agenda que cumplir en favor de la mayoría y apelo a su leal colaboración. Aquí, en esta sala, en este salón del Casino de Madrid, se acumula esta mañana mucho poder, personas con mucho poder para que cada una dentro de su ámbito pueda contribuir a tener una España mejor y un mundo mejor. Y ese es el mejor testigo que vamos a poder dejarle a los que nos sucedan. Es lo mejor que podemos contarle a nuestros hijos y algunos a nuestros nietos, yo todavía no, pero algunos posiblemente ya los tengáis, cuando cada día volvamos a casa. Decirles que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para que lo tengan mejor que nosotros. En definitiva, dar lo mejor de nosotros mismos aquí y ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, don Manuel, embajador Escudero, por su presentación. Empezamos por las preguntas, si le parece bien. Gonzalo Velarde, del Economista, dice: ayer se suspendió la reunión del Pacto de Toledo por los desacuerdos para fijar la subida de pensiones en base al IPC. ¿Es usted partidaria de que la subida en base al IPC se module con la evolución de salarios y del PIB en caso de crisis? ¿Cree que puede haber un acuerdo sobre las recomendaciones antes de octubre? David García Maroto, del Independiente, dice: impulsará un proyecto de ley para fijar las pensiones al IPC con la participación del diálogo social en el caso de que no se produzca un acuerdo o una recomendación detallada en ese sentido en el seno del Pacto de Toledo. Miguel Velarde Zabaleta, de Expansión: ¿va el Gobierno a admitir que las pensiones se revaloricen por debajo de la inflación en tiempos de crisis? Y Rebeca Jimeno, de Noticias 4, ¿cómo se ve de cerca o de lejos ese consenso social sobre la reforma de las pensiones? ¿Entiende usted las movilizaciones que mantienen los pensionistas? Vale, gracias, muchas gracias. Voy a la última pregunta. Que si en respeto, ¿cómo dice? Si entiende usted las movilizaciones. Sí, entiendo. Vamos a ver, estamos en un país libre, según la Constitución española. Tengo claro que cada uno tiene el legítimo derecho de movilizarse cuando considere conveniente. Así que respeto total. Bien, es verdad que desde las movilizaciones que se hicieron en el otoño pasado y la primavera de este año, por cierto, que yo participé en las mismas, o sea, que sé de lo que estoy hablando. El propio Partido Socialista Obrero Español, creo que fue Manu es mi responsable orgánico en el área de Economía y Empleo de la Ejecutiva Federal. Y presentamos un documento el día 8 de enero con un planteamiento en materia de pensiones, diagnóstico y posible tratamiento. Estoy mirando allí a Mercè Perea, que es la portavoz del Pacto de Toledo del PSOE, y, por cierto, dar las gracias también por su asistencia a portavoces de diversos grupos parlamentarios también de Pacto de Toledo. Está el PDK, Ciudadanos, en fin, seguro que me olvidaré de algunos, disculpadme. Como digo, ha habido movilizaciones en este país a lo largo de varios meses pidiendo una serie de cuestiones. Claro, quiero aclarar que algunas de esas cuestiones ya están conseguidas, al menos coyunturalmente. Este año, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que el Partido Socialista, cuando entró a gobernar tras la moción de censura, asumió ese presupuesto del año 2018, ya en estos momentos el Partido Popular consiguió un acuerdo con PNV y con Ciudadanos para que se subiesen las pensiones en general el 1,6% y las mínimas el 3%. Luego ya el Partido Popular admitió lo que yo denomino una enmienda a la totalidad de devolución
de su propia norma del año 2013, la que estableció el famoso IRP, todo el mundo lo conocemos como el 0,25, el del 0,25%. ¿Vale? Bueno, pues ya el propio Partido Popular vio que esa reforma unilateral, digo unilateral porque se aprobó con los solos votos del Partido Popular, toda la oposición votamos en contra y sin acuerdo en la mesa de diálogo social y sin haber conseguido consenso en el Pacto de Toledo. Luego, el propio Partido Popular ya reconoció en esta legislatura, en el último presupuesto, que eso era insostenible, como era insostenible socialmente el mantener esa norma, era insostenible políticamente. Ahora hay personas que, aunque las pensiones han subido este año según el IPC, y en caso de que el IPC real sea superior al 1,6, evidentemente el Gobierno se compromete a pagar esa famosa paga compensatoria que había a principios de año, le llamaban la paguilla, que es la diferencia entre el IPC previsto, que es lo que se sube con efectos del 1 de enero de cada año, y el IPC real, se abonaba, pues se va a abonar. Las mínimas han subido el 3%, es decir, está abierta la mesa de diálogo social, hay una mesa especial para hablar de la seguridad social en general y de las pensiones en particular, se está reuniendo el Pacto de Toledo, es verdad que con dificultades, porque, claro, para llegar a un acuerdo todo el mundo tiene que transigir. Esto de un acuerdo que se base en ganar-ganar y que cada uno quiera imponer al 100% sus planteamientos, pues sencillamente lo habitual es que es inviable. O sea, no se llega a un acuerdo, todo el mundo tiene que ceder un poquito de su posición si realmente queremos llegar a un acuerdo. Hay personas que han decidido, pues, seguir manifestándose. Yo, sinceramente, creo que ya tienen algún motivo menos que se tenía en el otoño y en la primavera, en el otoño pasado y en la primavera de este año, pero bueno. Luego también es verdad que hay algunos líderes políticos que también se están apuntando a alentar estas movilizaciones cuando saben perfectamente que todo este asunto está siendo objeto de debate en la mesa de diálogo social y ellos mismos forman parte del Pacto de Toledo. Así que a mí me gustaría, yo espero, ayer se suspendió una reunión del Pacto de Toledo, yo espero y el Gobierno espera y desea que cuanto antes, por supuesto, se retomen las tareas del Pacto de Toledo y se llegue a un acuerdo de revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que las últimas datan de enero del año 2011, y que haya unas nuevas recomendaciones en todos los aspectos, no solamente en cuanto a la suficiencia de las pensiones, que es la famosa recomendación 2, que es la que se está debatiendo ahora, sino también la recomendación 1, que habla de la suficiencia financiera, y el resto de las recomendaciones. Así que yo espero y deseo que cuanto antes se llegue a un acuerdo. Y sí que tengo claro que no se deben perder los dos pilares fundamentales que en este país yo creo que sirven de ejemplo, tenemos en este país y que sirven de ejemplo para otros, que teniendo en cuenta que estamos hablando de un sistema que afecta a millones de personas presentes y futuras, digo, a los pensionistas presentes, pero también a los que aspiramos a ser pensionistas en un futuro más o menos lejano, somos millones de personas, es solidaridad entre generaciones, entonces que hay que respetar diálogo social y Pacto de Toledo. Y el Gobierno, evidentemente, legislará, claro que legislará, pero esperamos no tenerlo que hacer por un Real Decreto Ley. Ojalá no tengamos que hacer un Real Decreto Ley con este asunto. Vamos a intentar esto. Y, evidentemente, el Gobierno ya ha dicho que es partidario de que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones. Es verdad que encima de la mesa del Pacto de Toledo, por cierto, que ya estaba en la recomendación de enero del año, en la recomendación de 2 de enero del año 2011, estaba ya también la posibilidad de que en el seno del Pacto de Toledo se pudiese debatir sobre otras, tener en cuenta otros parámetros para la subida de las pensiones, como podían ser el PIB, los salarios. Existe también esa posibilidad en otros países de la Unión Europea, pero vamos, yo creo que todos tenemos claro, y yo creo que esto hay unanimidad en el Pacto de Toledo, que el PIB, la subida del IPC, tener en cuenta eso debe ser troncal. Y si queremos excepcionarlo, en algún momento, por la situación económica, que lo hagamos de nuevo teniendo en cuenta el Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social, no de manera unilateral por ningún Gobierno. Ya se nos recriminó a nosotros que lo hicimos en el año 2010, en esa propia recomendación. Ya lo ha hecho otra vez en el año 2013 el PP. Así que, bueno, pues esperemos que no se tenga que volver a hacer. Señora ministra, yo soy consciente de
complejidad de los temas que se están planteando. Si es posible abreviar, le agradezco porque eso incrementará la oportunidad de leerle más preguntas. Macarena Rivera, de Antena 3 Televisión, le dice si nos puede comentar usted la reciente sentencia de Bruselas que conmina a Ryanair a cumplir la legislación laboral del país donde opere. Sí, por favor. Vale. Disculpen ustedes porque es que yo, claro, ya he aclarado antes que no soy perfecta, ¿ok? Lo que no ha dicho Manu es que tengo la de formación, como mi primer trabajo retribuido dignamente fue dar clases, tengo la de formación de los profes, ¿no? Y es querer explicarlo todo y me enrollo más de la cuenta. Voy a intentar ser breve. Ryanair. El conflicto de Ryanair, claro, es un ejemplo de lo que ocurre con esta economía globalizada. Pues que tenemos trabajadores y trabajadoras, en este caso los de Ryanair, que prestan sus servicios en este país, pero que resulta que están sometidos, la empresa la matriz está en otro país y se les aplica la legislación del país donde está residenciada la empresa. Bueno, el Ministerio, desde la Dirección General de Trabajo, ya estuvimos mediando en este conflicto de Ryanair en el mes de julio y creo, si no recuerdo mal, que hoy mismo hay alguna otra reunión para seguir mediando porque se avecina una serie de paros próximamente. Evidentemente ya la Unión Europea está tomando cartas en el asunto, sentencias. Leía comentarios hoy en relación a unas declaraciones que ha hecho la comisaria Thyssen y la comisaria también encargada de temas de transporte, diciendo que Ryanair debe ajustarse a la legislación laboral del país donde está operando. Y en esa línea estamos intentando mediar en este conflicto desde el Ministerio y esperemos que se pueda llegar a un acuerdo y esperemos que Ryanair pues, acepte estas directrices y estas sugerencias. Laura Ramírez, de Europa Press, le pregunta si se ha resuelto ya alguna de las solicitudes de asilo presentadas por los migrantes que llegaron a bordo del buque Aquarius. Carlos López Combarros dice, mientras Europa ofrece respuestas realistas, ¿cuenta el Gobierno con algún plan estratégico para hacer frente a la inmigración no controlada? En caso afirmativo, ¿cuáles serían las líneas maestras? También en relación a la inmigración, ¿teme el Gobierno que surjan en España brotes de racismo y xenofobia similares a los que están registrándose en otros países europeos? Gracias. En relación a la primera pregunta de solicitudes de asilo del Aquarius, no quiero dar un número que no coincida con la realidad. No tengo en estos momentos el dato. Se lo podemos proporcionar a la persona a quien lo ha preguntado. Sí, de Europa Press. De Europa Press, pero una de mis características es que no me gusta inventarme cosas, así que no tengo en estos momentos el dato. Se lo proporcionaremos. En cuanto a si tenemos un plan estratégico para el tema de la inmigración no controlada, España tiene muy claro que en el fenómeno de la inmigración, que a mí no me gusta hablar de problema porque es un fenómeno tan antiguo como la historia de la humanidad, nosotros apostamos. En primer lugar, tenemos claro que aunque algún dirigente político ha dicho por ahí que queremos una política de puertas abiertas y que vengan millones y millones de africanos a España y que queremos papeles para todos, ojalá fuésemos un país con una riqueza tan inmensa y que no tuviésemos absolutamente ningún problema en nuestro propio territorio nacional como para ser nosotros los adalides del acogimiento de todas las personas que están huyendo de la miseria, de la enfermedad, de los conflictos bélicos y de las persecuciones en todo el mundo. Pero como no es así, pues está claro que este país tiene meridamente claro que debemos tener un control de fronteras. Esto es así. Pero, por otro lado, nosotros apostamos porque para evitar el efecto huida de todo esto que acabo de comentar anteriormente, los países más desarrollados, y desde luego la Unión Europea entre ellos, tenemos que apoyar a los países
de donde son originarias esas personas que huyen. Así que retomar el Plan África, más cooperación al desarrollo, apostar por el crecimiento, el desarrollo en esos países para que esas personas deseen quedarse en su país. Hombre, siempre hay algunas personas que les gusta cambiar de país. No vamos ahora también a impedir que haya una libertad de circulación de las personas por el mundo. En Europa, por supuesto, la tenemos porque somos Unión Europea. Pero vamos, que apostar por invertir en esos países y que tengan esas personas una vida digna en sus propios países. Por otro lado, apostamos por la inmigración regularizada. Aquí están viniendo personas a trabajar a España con contingentes, por ejemplo, el de la fresa en Huelva. Vinieron más de 3 millones de personas a trabajar en la década que tuvimos de desarrollo económico potente, de 1 millón y pico, 1 millón y poco de personas extranjeras que vivían en España, pasamos a más de 4 millones, porque había empleo y muchas de ellas, por suerte, por las políticas llevadas a cabo por el ministro Caldera, se regularizaron y pasaron a, por supuesto, a tener derechos y deberes. Derechos y deberes también, pagar sus impuestos y pagar cotizaciones a la Seguridad Social, que a Octavio Granado le gusta decir que contribuyeron también con esas cotizaciones a reforzar la hucha de las pensiones, el fondo de reserva. Y luego, lo que tenemos también claro es que las personas que vienen a este país, por ejemplo, todos los que están viniendo por el sur en pateras, tenemos que darles una atención humanitaria, porque somos un país humanitario que respeta los derechos humanos. Y, en su conjunto, tenemos claro que esta presión migratoria hay que buscarle una solución colectiva y coordinada toda Europa. ¿Miedo al racismo? Pues claro que sí. A mí el otro día en el Congreso de los Diputados me llamaron buenista. Y yo le dije al diputado que me lo dijo que prefería ser buenista a ser racista. No me parece nada razonable en una cuestión de Estado como es el fenómeno migratorio que estamos viviendo, que haya responsables políticos que se apunten, en vez de si hay un conato de conflicto, se apunten a utilizar la manguera de agua, lo que utilicen es la manguera de gasolina. Eso es irresponsable. Eso lo único que propicia es conflicto entre ciudadanos autóctonos, por cierto, que somos una pluralidad, somos el resultado de una pluralidad de culturas, de pueblos que han venido a la península ibérica desde tiempos inmemoriales, o sea, que cuidadito, que nosotros ya somos mucha mezcla, O sea, y hemos sido emigrantes, somos emigrantes, hemos sido exiliados políticos, es decir, tenemos una larga tradición de emigración y de exilio, tradición y presente también, O sea, yo, por ejemplo, he tenido a mi hijo 6 años trabajando fuera, en Alemania, en México y en Buenos Aires, y me ha gustado que le traten bien. Así que, por supuesto, no es bueno el que se propicie el enfrentamiento, la confrontación, sino al revés. Hay que buscar la unión. ¿Qué ocurre? Que hay países europeos que se están apuntando a esta tendencia racista y es muy malo, muy malo. Así que yo espero que en este país nunca... somos un país solidario, la ciudadanía de a pie yo creo que lo tiene claro, y yo espero que aquí no se dé ningún brote de ese tipo y espero que los responsables políticos, algunos que se están apuntando a alentarlo, dejen de hacerlo. Beatriz Triper le pregunta cómo tiene previsto el Gobierno mejorar las prestaciones de los trabajadores autónomos. ¿Hay margen antes de finales de año para aprobar el nuevo modelo de cotización por tramos para los autónomos que fue presentado por ATA y UPTA? Bueno, tengo claro que con todo el tema de autoempleo y economía social tenemos mucho camino por recorrer. Precisamente ayer se cerró la subcomisión de RETA, del régimen especial de trabajadores autónomos, que ha estado funcionando durante muchos meses en el Congreso de los Diputados. Se cerró esa subcomisión del RETA con la comparecencia de nuestro secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados. Yo creo que en estos momentos hay un punto importante de entendimiento también, tanto con las organizaciones de economía social, BOA y Apedreño, como con las organizaciones de autónomos, ATA, UTA o ATAE, pero también dentro de COE, CEPIME, que tenéis también vuestra línea de autónomos, que no me quiero olvidar,
que hay un punto de entendimiento para que se pongan en marcha toda una serie de medidas para que se cree el Consejo de la Economía, el Consejo de Autónomos, en fin, para que haya más participación tanto de la economía social como de las organizaciones de autónomos. Y también hay una línea de consenso, al margen de las diferencias, de que los trabajadores y trabajadoras autónomos tienen que cotizar en función de sus ingresos reales, estableciendo tramos, igual que hay en el régimen general, en función de las retribuciones hay tramos de cotización, pues también para los autónomos. Luego ya determinar cómo son esos tramos ya a lo mismo es más complejo, porque se da la circunstancia de que hay personas autónomas que están cotizando por encima de lo que debieran. O sea, es decir, tienen unos rendimientos que están por debajo del salario mínimo interprofesional y que como mínimo tienen que cotizar en torno a 300 euros al mes y 300 y pico si cotizan por el cese, la prestación de cese de actividad. Entonces, es que hay personas que no tienen rendimientos como para poder pagar eso. O sea, entonces... Y luego, sin embargo, hay otro porcentaje de autónomos, de personas autónomas, que están cotizando por debajo de lo que debieran. Claro, el tema de la cuantía de la cotización tiene luego mucho que ver en un sistema de seguridad social contributivo, tiene que ver mucho lo que se cotiza con lo que luego se recibe, porque estamos en un sistema solidario donde se garantiza un mínimo de pensión y se completa, si la pensión es por debajo del mínimo, se completa con un complemento a mínimo que se paga vía presupuestos generales del Estado, pero es contributivo. Cuando uno se jubila, te calculan la base reguladora de la jubilación en base, o de cualquier otra prestación, en base a lo que tú has cotizado a lo largo de muchos años. Ahora, por ejemplo, 21 años, pero de aquí a nada estaremos ya calculándolo con 25 años, de lo cotizado en 25 años de vida laboral. Luego, si tú tienes cotizaciones bajas, al final vas a tener también pensión baja. O sea, que esto es un tema, son vasos comunicantes. La cotización, la cuantía de la cotización luego tiene que ver también con la cuantía de la pensión. Y luego hay asignaturas pendientes. Tenemos que darle una vuelta al cese de actividad, a la prestación de cese de actividad, porque se está cotizando aproximadamente 130 millones de euros, 140 al año, y se están recibiendo en prestaciones en torno a 15. Voy a dar una media. Los requisitos que se exigen son de tal magnitud que no es justo que luego no se tenga derecho a esa prestación. Es decir, en autónomos tenemos mucho trabajo por realizar, pero estoy absolutamente convencida que lo vamos a hacer. Se ha hablado, señora ministra, mucho sobre derogación sí o derogación no de la reforma laboral. Hay varias preguntas que quieren saber qué piensan hacer ustedes, qué intención tiene este Gobierno respecto a esta cuestión. Isabel García le pregunta qué aspectos ve necesarios reformar en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Tiene intención el Gobierno de derogar el artículo 315.3 del Código Penal sobre criminalización de la libertad sindical? Y José Miguel Guerrero, de Confemetal, dice, en su intervención apenas se ha referido a la reforma laboral. ¿Considera usted que no es prioritario hacer ninguna modificación en este ámbito? Ahora le va a decir usted que sí. De acuerdo, sí. Sí a la derogación del artículo 315. No se puede vulnerar la libertad sindical, por supuesto. Yo incluso le daría un repasito al 307 ter, también, en relación a la criminalización absolutamente excesiva, considerando delito el fraude por percibir una prestación a partir de 1 euro defraudado. O sea, no cuadra para nada ese artículo con lo que se considera fraude fiscal, a partir de 120.000 euros o fraude de cotizaciones a partir de 50.000. Yo le daría un repasillo también al 307 ter, pero vamos, desde luego, el 315, por supuesto. Ya, a mí me preguntaron ya desde el primer día que tomé posesión como ministra si íbamos a derogar la reforma laboral. Y entonces, como a mí desde luego tampoco me gusta andarme con muchos rodeos ni muchas zarandajas en estas cosas, pues dije que no. Ya lo he dicho también en mi intervención, contamos con los diputados que contamos. Y teniendo en cuenta que, vamos, tengo muy claro que votarían en contra de la derogación de la reforma laboral PP, Ciudadanos y PDK, tengo por aquí a Carles Campuzano, CiU apoyó la reforma laboral. Por lo tanto, es que entonces, tenemos tantas cosas que hacer, tantas cosas por hacer, que invertir tiempo en asuntos que ya sabes de partida
que no van a prosperar, pues sinceramente yo prefiero dedicar la energía y toda la capacidad de trabajo que tiene mi equipo y todos los funcionarios y trabajadores del Ministerio en otras cuestiones. Pero sí que creo que puede haber un consenso razonable y sí que podemos explorar, por ejemplo, alguna cuestión que ya está en estos momentos en el Parlamento, la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula toda la cuestión de las subcontrataciones. En estos momentos ya está en fase de ponencia. Creo que se puede reformar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Creo que ya los propios agentes sociales y económicos, en la firma del acuerdo de mejora salarial también y de potenciación de la negociación colectiva, ya ahí dejan caer que en la mesa de diálogo social, y también creo que puede haber acuerdo en el Parlamento, que es el tema de la ultraactividad de los convenios, o sea, que un convenio colectivo continúe en vigor hasta que entre en vigor el siguiente, el que se está negociando. Creo que ahí puede haber acuerdo. También creo que puede haber acuerdo en el tema de la primacía del convenio sectorial frente al convenio de empresa, aunque a lo mejor pues ahí puede haber algún disenso. Estoy mirando a Antonio Garamendi, pero bueno, creo que puede haber margen de maniobra. Y también hay otro tema que está en estos momentos, es una proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, que es la reforma del artículo 34 del Estatuto sobre registro diario de jornada para evitar excesos de jornada y horas extraordinarias no pagadas. Creo que en este aspecto tenemos que hacer algo. Y también en la Ley de Igualdad de Trato salarial y de igualdad de trato entre hombres y mujeres en general, que hay dos normas también que están en distintas fases de tramitación en el Parlamento. O sea, que tenemos también tarea por delante, aunque sea solamente retoque parcial de la reforma laboral. Rocío Regidor, de Es Radio, le pregunta: la desaceleración en el ritmo de crecimiento económico y los malos datos de empleo en agosto anticipan que el último trimestre del año pueda ser peor de lo previsto en materia laboral. Cristina Díaz, de OK Diario, cree que los globos sonda del Gobierno sobre la subida de impuestos afectan y amenazan a la creación de empleo. Y Emilio Zurutuza, de la Fundación ADECO, le pregunta cómo se va a fomentar el empleo para personas con discapacidad. Bueno, parece que de los datos económicos recientes se vislumbra una cierta desaceleración del crecimiento moderada. Está ocurriendo no solamente en España, sino en otros países también, no solo de la Unión Europea. Pero yo no soy partidaria ni de caer en el triunfalismo, pero tampoco de las profecías autocumplidas. O sea, si hay un problema hay que reconocerlo, pero tampoco magnificarlo. Así que no entremos en esa senda. Yo espero que no tenga excesivo impacto en materia laboral. Ya he dicho que los datos de desempleo de agosto no han sido los mejores datos, pero estamos viendo concretamente, por ejemplo, en la recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social, que está viendo un incremento por encima de lo que nosotros habíamos imaginado en materia de cotizaciones, que vamos mejor de lo que inicialmente se había previsto. Creemos que el acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional, que el acuerdo, lo vuelvo a repetir, que se suscribió a principios del mes de julio y que va a propiciar que en muchos convenios colectivos, espero, se apueste por las subidas salariales y, por lo tanto, por las subidas implicará subida de cotizaciones, que sea positivo para el mercado de trabajo también y para el sistema, para la Tesorería General de la Seguridad Social. Yo prefiero mirar el futuro con optimismo, prefiero ver el vaso siempre medio lleno o medio vacío. Sé que no está lleno, pero prefiero verlo medio lleno y generar un poquito de confianza, porque si empezamos todos a cargar las tintas en lo negativo, pues al final propiciaremos lo negativo. Y luego, globo sonda de impuestos. En estos momentos el Gobierno se está planteando el que hay que hacer una reforma fiscal
y, evidentemente, pues lo ideal sería que se pudiese hacer también con acuerdo y con consenso. Se han puesto encima de la mesa la creación de posibles figuras impositivas. En su momento nosotros hablamos del impuesto a la banca, Manu. En ese documento de enero parece que el impuesto a la banca en estos momentos no se considera, pero se está hablando del impuesto a las transacciones financieras, del impuesto al diésel, siempre y cuando no afecte a los autónomos y a los pequeños y a los transportistas, en fin, con una serie de cautelas. También se está hablando del impuesto, no me gusta a mí mucho hablar de lo de las tecnológicas porque parece que las penalizamos, pero bueno, nos entendemos, ¿no? En fin, está claro que en otros países de la Unión Europea la tasa de presión fiscal es en torno, si no recuerdo mal, al 46%, Manu, y aquí lo tenemos en el 38%. Simplemente lo que hay que hacer es un equilibrio y una redistribución justa, que los que más tienen, los que más cobran, los que más ingresos tienen y los que tienen más rendimientos del trabajo, del capital, paguen un poco más para poder mantener unos pilares sólidos del estado del bienestar. Como sociedad tenemos que decidir qué queremos. ¿Queremos tener un estado del bienestar sólido con una sanidad pública digna, un sistema educativo público que funcione, unos servicios sociales, una ley de la dependencia, un sistema público de pensiones potente o no? Y está claro que hay mucho por hacer también en transición ecológica, en reindustrialización del país, en apostar por una economía del siglo XXI. O sea, todo esto es algo muy transversal y que hay que trabajar de una manera muy coordinada. En nombre de Red Eléctrica de España, representado hoy por don José Antonio Bernia, y de Asisa, don Ramón Casanova, director en esta última, va a despedir el acto. Muchas gracias. Muy buenos días. Si consideramos que la ministra tiene que gestionar el desempleo, la economía sumergida, la seguridad social, las pensiones y la presión migratoria, en cierto modo, hay que pensar que no le ha tocado un ministerio fácil. Confiamos que su vocación, su dedicación, su tesón y su sentido práctico le permitan implementar su plan director y le deseamos que tenga tiempo para llegar a ese mercado laboral más justo y más eficiente que está en su proyecto. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Muchas gracias, señor Escudero, por su presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.